Ríos de Vida presenta al pastor Daniel García en un estudio profundo sobre Nehemías. 19 exposiciones de 30 minutos cada una que irán revelando el valioso contenido de este libro. Vamos a leer Nehemías capítulo 9 esta mañana, versículo 1. Y antes de leer quiero decirles que quizá es este el capítulo central de Nehemías. Todo ese movimiento que encontramos relatado en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, que tiene que ver con la reconstrucción del templo, con la reconstrucción de los muros de Jerusalén, que tiene que ver con un tema apasionante para ellos en aquellos tiempos y para nosotros en nuestros tiempos. Ese tema apasionante es la restauración de la iglesia del Señor, esa iglesia que hemos visto en algunos siglos tan gloriosa y otros siglos la hemos visto sumergida y que ahora no está pasando por su mejor momento. Sin embargo, la iglesia del Señor será restaurada de arriba hacia abajo, es decir, está en el corazón de Dios restaurar esa iglesia del Señor, y a ello nos hemos referido ya muchas veces de manera muy clara sobre qué clase de restauración, por qué de restauración, y que tiene que ver al fin con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pues el capítulo 9 es central. Tiene que ver con el fruto del avivamiento. Cuando llegamos al capítulo 9 podemos decir, y ahora lo vamos a ver en detalle, ahora hay un avivamiento en medio del pueblo de Dios. Había un avivamiento cuando muchos respondieron al llamado y salieron de Babilonia, donde ya estaban viviendo muchos de ellos de una manera acomodada y se habían acostumbrado a vivir a Babilonia. Sin embargo, oyeron la voz del Espíritu Santo, hay que volver a Jerusalén, con todos los riesgos que ello significaba, con lo difícil que era, y volvieron a Jerusalén para reconstruir el templo en días de mucha angustia, de muchas dificultades. Generalmente cuando se está gestando lo más precioso de la obra de Dios no se hace bailando y cantando, se hace llorando y con sacrificio. Es lo que hemos hablado esta mañana. Queremos una obra del Señor, el Señor nos llama a un momento que al fin va a ser histórico, como todo lo que es su obra, pues será con sacrificio. Y aquellos que no niegan su sacrificio, sino ponen su fe, su oración, su corazón y sus fuerzas, se verán recompensados, porque el Señor no es deudor de nadie ni de nada. Nada se le escapa de aquellas cosas que hacemos para su gloria y para su honra. De manera que el avivamiento comenzó mucho antes y empezó por la inspiración del Espíritu Santo que le dio a un rey pagano para que proclame que los que quieran vayan a edificar el templo en Jerusalén. Pero esta palabra de Dios, como toda palabra de Dios, empieza a tener cumplimiento, y no solamente ahora se ha edificado el templo, han pasado ya 2 generaciones, se ha edificado el templo, sino que también se han edificado los muros. La cosa ahora tiene color. Y todo esto que son manifestaciones externas de algo que está pasando en medio del pueblo de Dios, ahora lo podemos corroborar con el capítulo 9, donde vemos lo que estaba pasando en el interior. Seguro no vamos a poder leer esta mañana este capítulo 9 entero, que por cierto es muy largo, pero os lo recomiendo que lo leáis en casa, porque es una expresión de lo que ellos estaban experimentando, estaban sintiendo, y cuando uno lee estas palabras dice: aquí hay un genuino avivamiento. Hoy que se habla de avivamiento por todas partes, esto es avivamiento. Esto es avivamiento, cuando el pueblo vuelve a su Dios, vuelve a la palabra, vuelve al Señor. Capítulo 9, dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel para ayunar, vestidos de ropas ásperas y cubiertos de polvo. Ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie en su lugar,
leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y durante otra cuarta parte del día confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Jesuá, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani subieron luego al estrado de los levitas y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y esto es lo que dijeron los levitas: Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos y bendecid a Jehová vuestro Dios. Y empieza la oración tremenda del capítulo 9, desde la eternidad y hasta la eternidad sea bendecido tu nombre glorioso, que supera toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Aleluya, bendito sea Dios. Yo quiero que veamos 2 o 3 cosas respecto a este pasaje que vuelvo a insistir, podamos leer en nuestras casas. Nehemías capítulo 9. Primero de todo, que han vuelto a reunirse, porque en el capítulo 8 se habían reunido y habían tenido una experiencia muy importante con el Señor. Pero en el capítulo 9 se vuelven a reunir. Es que el pueblo de Dios está hecho para reunirse. Algunos piensan que se puede ser pueblo de Dios desde la casa, solo. Que lo prueben, yo no lo quiero probar. Porque el pueblo de Dios se congrega. Tiene una necesidad de congregarse porque es pueblo, tiene características propias. Si los pueblos de las naciones se congregan, si las familias se congregan, pues el pueblo de Dios no es solamente pueblo, sino es familia de Dios. Y estamos hechos del mismo espíritu, y el mismo espíritu de Dios que mora en nuestro hermano, mora en cada uno de nosotros y nos ha ligado como pueblo suyo. ¿Me entienden? Tenemos una razón para estar juntos. Es decir, si alguien no siente la necesidad de juntarse, es dudoso que sea del pueblo de Dios. O puede ser que lo sea, pero que esté enfermo espiritualmente hablando, que esté pasando un mal momento, esté pasando un momento de desaliento, un momento de dificultades, en una crisis. Al fin y al cabo, cuando Pedro negó al Señor, pienso que no tenía muchas ganas de juntarse con los discípulos, ¿no? A tener una reunión ni cantar, tenía más ganas de llorar que de cantar. Está bien, no duró muchos días la crisis de Pedro, pero en algunos casos, en algunos hermanos, la crisis dura mucho tiempo. Pero lo normal es que si somos hijos de Dios y estamos saludables, que nos juntemos con el pueblo de Dios. La urgencia más grande de todas es juntarnos. Y no digo sino lo que yo siento. Yo siento necesidad de juntarme con mis hermanos y de compartir con los hermanos la alabanza y de compartir con los hermanos la palabra. Haber oído ayer a la tarde una palabra tan sencilla sobre la conversión y los detalles, lo que experimenta el hombre cuando se encuentra con Dios, fue una bendición, fue una alegría. Es como que el cielo se abre, una ventana del cielo se abre y un rayo de luz cae sobre el pueblo de Dios. El pueblo se congrega, cuando está sano se congrega, necesita congregarse. Aquí el pueblo volvió a juntarse, se había juntado en el capítulo anterior, no sé cuántos días antes, ahora necesita volver a juntarse otra vez, porque el fuego está encendido y está ardiendo en el corazón. Y entonces los hermanos se juntan. Y dice que se juntan para 2 cosas muy curiosas. No se juntan para comer una paella o un asado, que es lo más común. Juntarse para pasar un buen tiempo, que es agradable. Es agradable, la familia también pasa momentos gratos alrededor de una mesa. Se juntan para ayunar y para humillarse. O están locos o Dios está con ellos. Yo creo lo segundo. Dios está con ellos. Se juntan para ayunar. Vamos a juntarnos. ¿Qué vamos a comer? No, vamos a ayunar. Y además, ¿qué más? Vamos a humillarnos. Pero esto es de loco, ¿no? Aún en la iglesia cristiana
donde se predica a Cristo, donde decimos que somos de Cristo, donde se come el pan, se toma el vino, el cuerpo y la sangre del Señor. Estas cosas a veces suenan, ¿verdad que suenan un poco raro, no? Juntarnos con alegría, con entusiasmo para ayunar y para humillarnos. Pero yo quiero decirles una cosa, que estas son las señales del avivamiento, de un genuino avivamiento. La gente confunde avivamiento con sanidad, por ejemplo, o confunde avivamiento con conversiones. La sanidad es parte de la obra del Espíritu Santo, pero eso no es un avivamiento, es una obra del Espíritu Santo. La conversión es la obra más tremenda que puede hacer el Espíritu Santo en la vida de un hombre o de una mujer, porque hace posible que pase de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, en un instante así como escuchábamos ayer, por recibir con fe la palabra del Señor. Es una maravilla, pero eso solo no es avivamiento, es un gozo, es una alegría. Estamos contentos que haya pecadores que se arrepienten y vienen al conocimiento del Señor. Que el cuerpo de Jesucristo se vaya aumentando y llegando a esa totalidad que tiene que ser el cuerpo de Cristo, para que el Señor venga a buscar a su iglesia. Pero el avivamiento es una cosa más profunda. Se aviva lo que está adormecido, o que está indiferente, o que se ha muerto, pero que tiene vida. Se vuelve a avivar otra vez, como un fuego que están allí las brasas puestas, están a punto de apagarse, y se echa algún leño y al ratito vemos la llama que vuelve a brotar con fuerza otra vez. Había fuego, se estaba muriendo, pero se avivó el fuego. Algo en nuestro corazón que estaba muriendo o que nunca despertó, completamente se despierta. El avivamiento. ¿Y quién produce el avivamiento? El Espíritu Santo. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Sí, que venga el Espíritu Santo. ¿Y cómo viene el Espíritu Santo? ¿Cómo vino el Espíritu Santo? En el capítulo 8, a través de la palabra de Dios. No hay Espíritu Santo sin palabra de Dios. Yo no quiero ninguna manifestación extraordinaria, no quiero ninguna sensación de nada, si no viene avalado por la palabra de Dios, porque esta palabra la ha inspirado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se contradice. Lo que he dejado escrito, lo he dejado escrito para nuestra seguridad, para que podamos meternos en el camino de Dios y recibir todo lo que el Espíritu Santo tenga sin miedo, conforme a la palabra que Él ha escrito. ¿Entiende? ¿Entiende bien? Este avivamiento es genuino, porque viene por la palabra de Dios. La palabra ha sido predicada. La gente, cuando oyó la palabra de Dios, fue quebrantada. Otra palabra que a veces cuesta entender en la iglesia del Señor. Cuesta entender lo que es ser quebrantados. Hay hermanos que no son quebrantados nunca, por lo menos en apariencia. Hay hermanos que vienen vez tras vez, reunión tras reunión, o culto tras culto, o lo que sea, se reúne, se congrega con el pueblo de Dios y no experimenta nada. Está cerrado su corazón, está frío su corazón, no ha sido quebrantado por la palabra de Dios. Y mi hermano, si no hemos sido nunca quebrantados por la palabra de Dios, tenemos que buscar, acercarnos a la palabra y humillarnos, para que la palabra nos habla. La palabra tiene poder, la palabra no falla, la palabra de Dios no falla, la palabra de Dios nos va a quebrantar hasta los tuétanos, hasta los huesos, hasta lo profundo de nuestro corazón, y tenemos que experimentar. No puede decir, no, lo que pasa es que yo soy muy fuerte o muy duro. No hay duro que valga en la presencia del Señor y frente a la palabra de Dios. No se trata de ser sentimental, no se trata de llorar por todos los rincones, de ver un programa en la televisión y ponerse a llorar. A veces ese llorar natural hace que esconda un corazón endurecido que no quiere recibir la palabra de Dios. De lo que se trata es recibir la palabra de Dios, acercarnos a la palabra de Dios, estar donde está la palabra de Dios, buscar donde se predica la palabra de Dios, recibirla en el corazón y humillarnos.
y dejar que la palabra nos quebrante. Es posible que lo busquemos muchas veces y no lo encontremos, pero va a llegar el momento que va a venir y Dios nos va a quebrantar y nos va a hablar. Él tiene un mensaje para darte, mi hermano, en lo personal, en lo familiar, en lo congregacional. Él te quiere abrir un camino que no te imaginas. Si eres capaz de recibir esa palabra que necesitas de Él, como estos hermanos. En segundo lugar, dice que ya se habían separado de los extranjeros. Es decir, había habido una separación, porque había una mezcla allí entre los que eran verdaderamente judíos y los extranjeros. Quiere decir, en primer lugar, que no eran solo palabras, se habían apartado de aquellas cosas con las cuales no debían andar. En segundo lugar, también esto es importante, Dios no desprecia a los extranjeros, pero el Señor no quiere que los extranjeros queden como extranjeros entre nosotros, sino que se conviertan de corazón a Él, sean salvos y sean hechos hijos de Dios. Y si son hechos hijos de Dios, aunque eran extranjeros, se convierten en hijos y forman parte del pueblo de Dios. Y queremos que vengan muchos hijos. Y queremos que vengan muchos extranjeros, pero para convertirse. No para hacer tratos con nosotros, no para hacer casamientos con ellos desiguales, no para meternos porque la amistad del mundo es enemistad con Dios, no para hacer una relación con ellos de amigos y ellos permanecer como extranjeros y nosotros permanecer como hijos, sino para atraerlos al reino de Dios y sean hechos hijos de Dios también. Si no, no los vamos a despreciar, no tenemos ningún derecho de menospreciar a nadie, aunque ellos menosprecien la palabra de Dios, menosprecien a Cristo, a quien amamos, nosotros no tenemos derecho de menospreciarlo, pero no tenemos que tener tratos íntimos con ellos, porque la amistad del mundo es enemistad con Dios. ¿No sabéis que cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, dice la Escritura? Así que entiéndase bien que estos extranjeros no es un menosprecio a los que no pertenecen al pueblo de Dios, sino es un llamado de atención. No unirnos con ellos en yugo desigual, no hacer empresa junto con ellos, pero sí amarlos y procurar llevarlos a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que lleguen a formar parte del pueblo de Dios. Y por lo tanto dejen de ser extranjeros y ya sean de la casa del Señor. Ya se habían separado de los extranjeros. Y dice, por fin, que de pie confesaron sus pecados y los pecados de sus padres. Confesaron sus pecados y los pecados de sus padres. Claro, alguien que no ha experimentado el quebranto de corazón que produce la palabra del Señor, dice, ¿y qué tengo que confesar yo? Si soy un buen ciudadano, si me porto bien, si soy correcto, si tengo familia, si cumplo con mis obligaciones, si no he robado nada a nadie. Claro, esto en el nivel natural. Y mejor que sea así, faltaría que los cristianos seamos ladrones, adúlteros y fallemos en la vida. Tenemos que vivir una vida correcta, claro que tenemos que vivir una vida correcta. Pero mi hermano, esta confesión de que habla acá las Sagradas Escrituras, por sus propios pecados y por los de sus padres, solamente puede venir cuando hay la revelación de la palabra de Dios. Es un poco el entrar en una habitación a oscuras y uno supone que la habitación está en orden, porque es la habitación que ya conoce, pero cuando enciende la luz empieza a ver que hay cosas que no están en orden. Así sucede cuando se enciende la luz de la palabra de Dios, de la presencia del Señor, viene a nuestro corazón, a nuestras vidas, y nos hace entender que hay cosas que no están bien, están mal, y nos parecía que estaban bien. Nadie se da cuenta de eso, somos unos señores, nos sentimos muy bien, somos buenas personas,
Pero cuando Dios ilumina con su palabra, redarguye, hay cosas en lo profundo de nuestro corazón de las cuales tenemos que arrepentirnos. ¿Usted nunca experimentó eso? O solamente perdóname, Señor, perdóname por si hice alguna cosa mala. Eso no sirve. Eso no sirve, eso es una oración de palabras nomás. Cuando viene esa revelación del Espíritu Santo y que va a venir a todo cristiano que lo busque de veras, entonces no viene una oracioncita, viene un clamor. Señor, líbrame. Aleluya. Quizá para ponerlo exagerado como David cuando cayó con Betsabé, dirá, bueno, lo que hizo David era el rey. Y eran aquellos tiempos en que los reyes un poco eran casi dueños de la vida de sus súbditos. Tenía derechos humanamente hablando, cualquier rey lo tenía en aquel entonces. De manera que era relativo lo que había hecho. Sin embargo, se pasó un año yendo al templo, adorando a Dios, alabando a Dios, me imagino levantando las manos. Y sabemos por la Escritura que todo el tiempo se estaba secando él. Dice, se secó mi verdor como sequedades de estío, de verano, se iba secando. Hasta que vino una palabra de Dios, ¿a través de quién? Del profeta, que le trajo una palabra de Dios. Y cuando le cuenta la parábola al profeta, David se indigna como rey, quiere poner justicia, y el profeta le señala, dice, tú eres ese hombre. Y se derrumbó. Aleluya. Gracias a Dios que se derrumbó. Hay otros reyes que mandaron al profeta a la cárcel y siguieron haciendo lo que querían. Pero David era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. No tenía conciencia de pecado. No veía que había hecho mal hasta que vino la palabra de Dios. Y después lo vemos tirado en el suelo, clamando a Dios y ayunando por su Hijo y por la misericordia de Dios, pidiendo perdón por sus pecados. Salmo 51, vemos el clamor de su corazón. Contra ti solo he pecado. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo, por la palabra de Dios. No hay otra manera, mis hermanos. Queremos vivir una vida cerca del Señor, necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos acercarnos a Cristo. El Señor es real y produce cambios en nuestra vida, en nuestra forma de ser. Confesaron de pie sus pecados y los pecados de sus padres. Había venido la palabra de Dios, los había redarguido de pecado. Estaban de pie horas, clamando y confesando. Leamos el capítulo 9, su confesión de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Dios, de la infidelidad de sus padres, de la dureza de sus corazones. Están confesando, están clamando a Dios. Hay un avivamiento, aleluya. A la manera de Dios. Hay un gran avivamiento en medio del pueblo de Dios. Y leyeron el libro, seguían leyendo la palabra. Ya el Señor me tocó. Necesito que sigan leyendo la palabra, porque el Señor me tiene que tocar hasta que entre en sus moradas eternas. Y dice que como resultado de esto, los líderes clamaron en voz alta al Señor la oración del capítulo 9. ¿Y qué oración? Se lo repito para que lo mire, para que lo lea. ¡Qué oración! Clamaron en voz alta. No sé si usted vio que a veces no hay ganas de orar, ¿no? Decíamos orar, bueno, y uno vocecita, Señor, qué bien que nos amas, con una mala gana. No hay visión, no hay convicción. El espíritu está cerrado. Acá los líderes están clamando en alta voz, se han puesto de pie. ¿Y qué están diciendo? En alta voz, sus pecados y los pecados de sus padres. Y la fidelidad eterna de Dios. Aleluya. El pueblo ha vuelto otra vez al Señor, sus líderes han vuelto al Señor. La obra de Dios tiene una gran ilusión ahora. La obra de Dios va a crecer. La obra de Dios va a prosperar. La obra de Dios va a conquistar. Está en un precioso momento. La obra de Dios ha sido despertada. Y así, mis hermanos, tenemos que hacer la obra de Dios. Así tenemos que vivir.
tenemos que nadar contra la corriente de este mundo no nos ayuda. Todo lo que escuchamos, que vemos y que se nos insinúa nos lleva afuera de Dios. Y necesitamos ser despertados por Dios y tener una palabra fresca en el corazón para tener las fuerzas para clamar a Él. Si tenemos fuerzas para clamar a Él, nuestra vida entera va a cambiar. Los frutos se van a ver enseguida. Nuestras obras van a cambiar. No hará falta que digamos, bueno, no ocuparnos tanto de nuestras cosas, de nuestras casas, de nuestra familia. Está todo muy bien. Pero automáticamente empezaremos a ocuparnos del reino de Dios y de las cosas de Dios. Porque el Espíritu Santo nos ha tocado, la palabra nos ha tocado y ha dejado una profunda huella en nuestro corazón. Ahí dice, bueno, pero yo no tengo deseos de buscar a Dios. Empieza, mi hermano, empieza por la palabra, empieza por clamar y ya verás que cuando el Señor se acerca, todo se quiebra, todo se rompe y caemos a sus pies y nos levantamos con gloria de Dios, con deseos de servirle, con deseos de amarle, con deseos de formar parte del pueblo, con deseos de dar testimonio a otros, con deseos de glorificar el nombre del Señor, de servirle y de adorarle. Amén. Aleluya. Presentó al pastor Daniel García en esta exposición del libro de Nehemías, Ríos de Vida.